Buenas noches, doctor. En esta oportunidad voy a hablar sobre la difusión de oxígeno en pulmones y en sangre. Entonces vamos a hablar como una breve introducción sobre el oxígeno, cómo es que el oxígeno va a atravesar desde los alvéolos hasta llegar a las mitocondrias. Esto se va a dar gracias a la gradiente de presión. Entonces, la presión alveolar de oxígeno va a ser mayor a la presión mitocondrial de oxígeno. Es decir, la gradiente de presión en los alvéolos va a ser mayor a la gradiente de presión en sangre y la gradiente de presión en sangre va a ser mayor a la gradiente de presión en las células o tejidos. El oxígeno a través de los glóbulos rojos de la hemoglobina eh, va, eh, va a atravesar o va a seguir todo este proceso. Entonces la hemoglobina va a tener tres funciones importantes. La primera va a ser la de aumentar la eficacia del transporte de oxígeno. La segunda va a ser la de controlar que no se exceda o no sea más de lo debido. Y la tercera va a ser seguridad, porque si va a faltar oxígeno a través de la hemoglobina, se puede mejorar el transporte de esta. Entonces comenzamos a hablar sobre la difusión de oxígeno en pulmones primeramente. La presión alveolar va a ser de 104 milímetros de mercurio. Esta presión va a ser después de haberse diluido por el vapor de agua en algunas vías respiratorias o por otros gases. Entonces comencemos describiendo sobre el extremo arterial. Sabemos que en el extremo arterial llega lo que es la sangre poco oxigenada. Entonces, en el cuadro podemos observar que la presión de oxígeno va a ser medida por milímetros de mercurio. En el extremo arterial, la medida va a ser de 40 milímetros de mercurio. Esto se va a dar gracias a los factores de gradientes de presión, a la solubilidad, al área, a la distancia. Por todo esto va a ocurrir una difusión, es decir, una difusión de gases. Entonces, lo que va a importar acá es la presión. Entonces, como el alveolo tiene 104 milímetros de mercurio y el capilar pulmonar en su extremo arterial va a tener 40 milímetros de mercurio, lo que va a hacer una difusión, hará que el capilar se difunda, es decir, una velocidad y una difusión del capilar. Esta difusión se va a medir por una velocidad en este extremo de un tercio aproximadamente de tiempo que va a transcurrir la sangre por el alveolo. Esto es lo que va a hacer que el oxígeno sea o pase lo necesario para que la presión de 40 llegue hasta 104 aproximadamente acá, que es la presión alveolar. Entonces, ahora hablemos sobre el extremo venoso. El extremo venoso va a ser el que va a transportar la sangre sí oxigenada y este va a ser igual a la de la presión alveolar, que es 104 milímetros de mercurio. Entonces vamos a hablar sobre el tiempo restante, que son los 2/3. Este tiempo es la que va a viajar la sangre al alveolo. Esta se va a conocer como un factor de seguridad durante el ejercicio. ¿Por qué durante el ejercicio? Porque sabemos que cuando hacemos ejercicio va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar, entonces nuestro pulmón va a necesitar el tiempo, estos 2/3 que van a ser necesarios para que se pueda oxigenar la sangre. También va a ser importante para algunas enfermedades. Entonces, ahora hablemos sobre lo que es la difusión de oxígeno en la sangre. Como muestra la imagen, va a ser 40 milímetros de mercurio en sangre venosa sistémica. Esto va a ser a través de la arteria pulmonar. Entonces, en los capilares pulmonares de esta arteria pulmonar van a pasar a difusión de oxígeno y a la hematosis. Es así que va a llegar el oxígeno hasta 100. Entonces, esta sangre que va a llegar a los capilares va a presentar un 98% de toda la sangre y también hay un 2% de esta sangre que se va a llamar la sangre de Schumm. Esta sangre es la que se va a juntar con la mezcla o se va a mezclar para así llamarla una derivación pulmonar. Al hacer esto, al mezclarse, lo que va a hacer es va a decaer, o sea, va a llegar a un 90 o un 95% aproximadamente, o sea, no es que va a bajar mucho, no va a haber mucha diferencia. Va a llegar hasta aquí, como muestra la imagen. La presión de sangre arterial sistémica va a ser entonces menor a 100,
es decir, no, o sea, va a estar entre el rango de 90 a 95 de esta como muestra la imagen. Esta sangre arterial eh, sistémica, ya que está acá, va a entrar en contacto con algunos capilares sistémicos y esto va a hacer que los capilares sistémicos van a consumir oxígeno y va a llegar hasta un 40 milímetros de mercurio. Entonces eso ya va a ser una sangre venosa sistémica, como podemos observar acá en este área. Eso sería todo. Gracias.